Hola, hola, hoy te traigo algo que me ha llevado muchas horas. Primero leerlo, entenderlo, volverlo a leer porque es un artículo muy largo, no es fácil y precisamente por eso creo que merece mucho la pena que te lo cuente hoy aquí en este vídeo, que lo mismo me sale un poco más largo de lo habitual. ¿Por qué? Porque mientras ha habido titulares en la prensa que van soltando que la IA nos hace más tontos, que la IA nos hace más gilipollas, y yo he querido irme a la fuente, al artículo original, a ese estudio completo que tiene 206 páginas de ciencia, metodología y de conclusiones, y no dice que la IA nos atonte ni de lejos. Así que hoy, en este vídeo, quiero explicarte bien qué dice en realidad este estudio del MIT Technology Review, con claridad, sin humo, sin clickbait y con las ideas clave que realmente importan desde lo que yo creo que es una perspectiva de divulgación real. Con tiempo para explicarlo, porque las cosas contadas rápido a veces pierden el sentido. Por cierto, que los autores muy cachondos en la página 3 han intentado poner un mensaje para los lenguajes de IA, de la IA generativa, diciendo que si es un LLM solo se lea esa tabla resumen en vez del documento completo. Me parece un buen intento, un buen truco para que los que han hecho resúmenes en la prensa se hayan quedado solo con eso. ¿Será quizá por esto que los medios de comunicación solo han ido al titular fácil? Bueno, no lo sé. Vamos al lío. Te lo voy a contar poco a poco y ve siguiéndome. Si te parece muy largo, vete a las conclusiones y a mis recomendaciones finales. Vamos al lío. El estudio se llama Your Brain on ChatGPT, Accumulation of Cognitive Depth when Using an AI Assistant for Essay Writing Task, y ha sido publicado por el MIT. Los autores, que son varios de distintas universidades en el entorno de Boston, son conscientes de que en los últimos años se ha generalizado el uso de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, y además se ha hecho en entornos educativos y profesionales. Ellos piensan, como todos vemos, que estas herramientas están ofreciendo respuestas instantáneas en lenguaje natural y que pueden facilitar tareas que antes eran muy complejas, aunque su uso extensivo, y esta es su hipótesis, podría conllevar costes cognitivos importantes. De hecho, hay investigaciones previas a este estudio que ya sugieren que, si bien los LLMs reducen la carga mental inmediata, también pueden disminuir la capacidad de pensamiento crítico y provocar una forma de lo que se llama atrofia cognitiva. ¿Por qué? Por la excesiva dependencia de las soluciones de inteligencia artificial generativa. En este contexto, este estudio lo que plantea es averiguar ese coste cognitivo de usar un asistente de IA como ChatGPT para redactar lo que llaman ensayos, que son pequeñas redacciones de pensamiento, pequeños ensayos académicos. Los autores lo que buscaban era cuantificar cómo afecta al aprendizaje delegar parte del esfuerzo que hacemos ahora para aprender a una IA, delegar ese esfuerzo intelectual. ¿Cómo? Introduciendo ese concepto que te decía antes de deuda cognitiva, que es como una comodidad a corto plazo, que te ayuda a hacer más rápido ahora, que luego puedes pagar con una pérdida de habilidades a largo plazo. El objetivo principal de este estudio lo que buscaba era analizar, en un entorno muy controlado, con un experimento que ahora te contaré, las consecuencias neuronales y conductuales de escribir estos ensayos con ayuda de ChatGPT en comparación con otros dos casos. Uno, usando un buscador web normal tradicional, o dos, escribir solo con el propio cerebro. Así que ahora te cuento cómo fue el diseño experimental, cómo fue la metodología que llevó y que ha permitido tomar estas conclusiones. Explicar esto pienso que es importante para entender todos cuál es el alcance, que creo que es limitado, pues el experimento, fijaos, solamente ha contado con 54 participantes que eran personas adultas jóvenes entre 18 y 39 años de media, que los habían reclutado además en universidades de esa zona de Boston, que estaban por allí estudiando en la universidad. La mayoría eran estudiantes de grado, de posgrado, de centros del MIT, de Wesley, de Harvard, con un equilibrio de género, mismos hombres que mujeres, y aunque inicialmente llegaron a reclutar hasta 60 personas, al final solamente 55 completaron al menos 3 de las sesiones que hicieron, y finalmente se analizaron datos de 54 sujetos. Hay uno que se deja fuera. Todos, fijaros, tenían una experiencia variable con herramientas de IA. Unos la usaban más, otros menos, aunque fueron distribuidos aleatoriamente en 3 grupos de 18 participantes cada uno.
¿Qué grupos? Grupo número 1, el grupo que llamaban el de LLM, el de ChatGPT. Este grupo solo podía utilizar el modelo GPT-4 de OpenAI para buscar información y para generar texto durante esa redacción del ensayo. A estas personas no se les permitió usar navegadores, web ni otras aplicaciones como buscadores, etc. En la práctica empleaban ChatGPT como fuente principal de ideas y de contenido para sus ensayos y luego ellos podían escribir, reescribir, etc. Segundo grupo, el grupo del buscador. Estos podían usar Internet libremente, principalmente a través de Google, para documentarse, aunque con la prohibición explícita de utilizar ChatGPT u otros LLMs. Para reforzar esto, se añadía una componente que eliminaba la IA de sus búsquedas en Google, con el fin incluso de evitar respuestas basadas en IA de Gemini en Google. Así, este grupo lo que realizaba era una investigación web tradicional de las que hacíamos hasta hace 2 años, consultando páginas, artículos, aunque sin la asistencia directa de la IA en esa generación de texto. Y luego teníamos el tercer grupo, el grupo de solo usaban el cerebro, y a estos no se les permitió emplear ninguna herramienta externa más que su cerebro durante la redacción, ni internet, ni IA, ni materiales de apoyo, ni libros, no, debían escribir el ensayo fiándose únicamente de sus conocimientos, de su capacidad intelectual. Vamos a ver cuáles son, una vez que tenemos estos grupos, las herramientas y el procedimiento que se usó para medir este experimento. Fijaos, cada participante acudió a 3 sesiones iniciales, siguiendo una asignación de grupo. Además, se les ofreció una 4ª sesión opcional a aquellos que estaban disponibles, y en esa sesión lo que se hicieron fue invertir los roles. Los que primero usaban el LLM, la IA, tuvieron que escribir al final sin IA, y viceversa. Algunos del grupo solo cerebro pasaron a usar ChatGPT, y al final el grupo buscador, por ejemplo, no realizó ninguna sesión adicional, no hizo esa 4ª sesión. Con lo cual, un total de 18 participantes realizaron la sesión 4, aproximadamente 9 en cada uno de esos grupos intercambiado. ¿Qué ocurrió? Pues fijaros, todas las sesiones siguieron el mismo protocolo estructurado, un procedimiento claro, sistemático, para conseguir resultados equivalentes. ¿Cómo fue la cosa? Primero, hicieron lo que se hace en cualquier investigación: se explican los objetivos, se les da la hojita para que firmen el consentimiento, y luego cada participante lo que hace es que rellena un cuestionario sobre, datos demográficos, experiencia previa con el uso de la IA. Por ejemplo, pues se les preguntaba cuál era la frecuencia que tenían ellos de uso de ChatGPT en su vida real y para qué tipo de tareas. Después de esto, que era la parte del formulario, se les colocaba un dispositivo que se llama EEG, un dispositivo que es ese típico casco de electroencefalografía, que en este caso era uno de 32 electrodos, que permite registrar la actividad eléctrica cerebral durante toda la sesión. En este caso, este EEG no era un EEG cualquiera, uno que muestreaba a 500 hercios y que era capaz de registrar la señal de distintas regiones cerebrales, del córtex frontal, del parietal, del occipital, etc. Con el típico gel que te ponen, conductor, para asegurar que hay una buena conexión, ¿no? Lo que hicieron fue realizar pruebas de calibración al principio, antes de empezar, de abrir, cerrar los ojos, parpadear, cálculos mentales breves. ¿Para qué? Para verificar la calidad de la señal y ajustar el equipo en cada una de las 54 personas que estaban participando. Durante la sesión, además, fijaros, se utilizaron otro tipo de sensores que yo los he conocido a través de este artículo, que eran complementarios, que se llaman AttentiveView, que es un dispositivo, un wearable, una cosa que te puedes poner para medir la atención. Y lo que hicieron fue grabar los datos con un software que se llama BioSignal, y lo que hace es que registra esa actividad, como veis en esta imagen que os muestro. ¿Cuál era la clave de todo esto? La tarea de redacción que después de todo esto tenían que hacer, ese ensayo. A cada participante se le asignaba aleatoriamente un tema de ensayo tipo en cada sesión. En cada una de las primeras 3 sesiones se ofrecía escoger una de 3 preguntas de ese ensayo de estilo de un examen normal y corriente. Al final suman 9 posibles temas en total, y los temas eran de índole muy general. Cualquiera podía responderlo. Por ejemplo, una de las preguntas de un tema era: ¿importa más la valentía o la precaución?
¿Son mejores las decisiones perfectas o las imperfectas? Como veis, cosas muy sencillas que cualquiera puede escribir su opinión, por eso es un ensayo de opinión. Según los ejemplos que te estoy contando, al final cada persona tenía de 20 minutos, 20, para planificar, para escribir un ensayo argumentando sobre el tema que ellos habían elegido. Dependiendo del grupo, tenían unas instrucciones específicas. Por ejemplo, el grupo que usaba la IA podía interactuar con ChatGPT para todo, para consultar, para generar el texto. El grupo buscador tenía que usar las páginas web que al principio empezaban por las convencionales, pues Wikipedia, noticias, foros, etcétera, para informarse y sin copiar literalmente texto, iban haciendo el ensayo. Y por último, el grupo de solo cerebro debían simplemente escribir a partir de sus ideas y sus conocimientos previos, sin ninguna consulta externa, sin hablar entre ellos, tenían que escribir este ensayo. Todos redactaban sus ensayos en un ordenador portátil, que además, fijaros, habían desactivado la corrección ortográfica automática para luego medir la calidad y para forzarles a que lo hicieran ellos mismos, y sí que podían utilizar un editor de texto que estaba dentro del propio ordenador. En este caso usaban Pages, bloc de notas, Word, etc. Y las personas que estaban allí asistiendo a la investigación avisaban del tiempo restante, cuando quedaban 10 minutos, cuando quedaban 5, cuando quedaban 2, para ayudarles a gestionar esa presión temporal. Al finalizar esos 20 minutos, tenían que detener la escritura donde estuvieran y fijaros que 20 minutos, aunque es un tiempo acotado para un ensayo, es un tiempo suficiente para este tipo de preguntas. Sin embargo, varios participantes comentaron que no había sido suficiente para profundizar más, aunque también reconocieron que el formato les obligó a ser más concisos y a enfocarse. Esos 20 minutos les limitaban bastante la actividad. ¿Qué ocurría después? Después de escribir había una entrevista post-tarea. Tras cada uno de los ensayos escritos se realizaba una breve entrevista semiestructurada de unos 5 minutos con cada participante para recabar imprecisiones sobre la experiencia. Se les hacían preguntas del estilo de: oye, ¿por qué elegiste este tema frente a los otros que te propusimos? ¿Seguiste alguna estructura previa para escribir que tenías pensada? Se les preguntaba también: ¿puedes citar alguna frase de tu ensayo de memoria? Se les preguntaba: ¿cuánto del contenido crees que vino de ti versus cuánto de la herramienta? Se les preguntaba también si se sentían autores del texto. Se les preguntaba si quedaron satisfechos con el resultado, entre otras muchas preguntas. Y fijaros, estas preguntas iban adaptando ligeramente, claro, a cada uno de los grupos. No le preguntaban lo mismo a que había usado ChatGPT que a los que habían trabajado completamente solos, sin ningún tipo de herramienta, sin ningún tipo de buscador. Y esto pasó en las 3 primeras sesiones. En la eventual sesión 4, que ya os decía que muy pocos fueron, en esta se añadieron cuestiones comparativas. Del estilo de, como habían hecho las 2 alternativas, se les preguntaba: oye, ¿recuerdas el ensayo original que escribiste sobre este tema? ¿Y cómo estructuraste este nuevo ensayo en comparación con el primero? ¿Cuál te resultó más fácil? ¿O cuál preferirías hacer, el escrito con IA o el escrito sin IA? Y todas estas entrevistas se grabaron y se analizaron cualitativamente al final. Después de todo esto había un cierre, en el que al final pues lo que hacía es que se le quitaba a los participantes el equipo de electroencefalografía de la cabeza, se les limpiaba, se guardaban todos los datos, se aseguraba que se tenían todos los logs de ChatGPT, los logs del navegador, los logs de las aplicaciones que habían usado para escribir, para haber visto y luego tener la comparativa con las marcas de tiempo que había pasado en cada momento que iban haciendo frente a lo que registraba su cerebro. Al final, y esto es importante, cada voluntario recibió una pequeña compensación económica, unos $100 por las 3 sesiones, más unos 50 extra si se hacían la cuarta como muestra de agradecimiento. El estudio estuvo aprobado por el Comité Ético del MIT y lo que hizo fue llevarse a cabo a lo largo de 4 meses. 4 meses para estos 54 casos, básicamente porque no hay cascos para todas las personas simultáneamente. La sesión 4, déjame que te cuente que en esa cuarta sesión, que era opcional como te dije, 9 participantes del grupo que tenían IA fueron reasignados a la condición de solo cerebro. Es decir, pasaban de IA a no IA. Escribieron sin ninguna ayuda. Y 9 del grupo original de solo cerebro pasaron a usar la IA, pasaron a usar ChatGPT. Es importante porque no se les avisó con antelación de que en esa sesión 4 cambiarían de método.
De hecho, al presentarse, se les informó de la nueva condición, de esta nueva tarea 4, en ese momento. Es decir, no podían haber planificado que iba a ocurrir eso. Además, para esta sesión no se introdujeron temas nuevos, cada persona tuvo que escribir sobre uno de los mismos temas que ya había elegido en sus sesiones previas, es decir, que no podía improvisar, era un cuarto escrito sobre un tema que ya había escrito. De alguna manera revivían un tema que ya habían trabajado, ahora con la condición contraria. Con IA o sin IA, depende de cómo habían venido. Lo que sí que podían escoger era cuál de los temas anteriores preferían reescribir. Por ejemplo, si alguien había escrito en las sesiones 1 a 3 sobre elecciones, filantropía, perfección, pues en la sesión 4 podían elegir uno de esos 3 para rehacerlo. No podían cambiar. ¿Esto qué permitía? Básicamente, comparar esa tarea 4 con alguna de las anteriores de forma directa y ver las diferencias en el mismo contenido, con el mismo tema, escrito con ayuda de la IA frente a sin ayuda y viceversa. Y tras la redacción, lo que hicieron, al final, en una entrevista, se indagó en esa comparación que te decía antes, para ver si recordaban, si no lo recordaban, qué les pareció más fácil, y prácticamente, fijaos, todos reconocieron el tema inmediatamente y recordaban, al menos en parte, lo que habían escrito meses antes sobre él. Porque claro, esto lo habían hecho a lo largo de sus 4 meses. Todos, menos uno, identificaron su propio tema previo. En resumen, que la sesión 4 lo que fue una oportunidad muy interesante de cambiar los papeles para observar efectos de arrastre, como llaman en la investigación. ¿Qué ocurre cuando quien estaba acostumbrado a la muleta, a la ayuda de la IA, de repente debe escribir solo y viceversa? ¿Qué más? Mira, déjame que te cuente que a lo largo de todas las sesiones se recogieron 3 tipos de datos principales. Por supuesto, todas las métricas neurofisiológicas mediante el casco EEG, el casco de electroencefalografía, para analizar la actividad y la conectividad cerebral bajo cada condición, cada momento de actividad de las tareas. 2. Un análisis de texto con programación neurolingüística de los ensayos producidos, extrayendo características lingüísticas, semánticas y de contenido. Y 3. Las respuestas de la evaluación, tanto subjetivas, las entrevistas a participantes, como objetivas, una calificación de la calidad de los ensayos que se hizo por profesores humanos y por un juez, que llaman así un juez basado en IA, un agente que era capaz de corregir y calificar esa parte de la calidad. Con este diseño multifacético, el estudio lo que ha podido es correlacionar esa carga cognitiva medida en el cerebro con la calidad y la originalidad de los textos, con también la retentiva, ¿no? La capacidad de retención de los participantes y su percepción de haber aprendido o no algo, de haberse esforzado o no, de haber aportado o no en cada una de las modalidades. Y claro, aquí vienen las conclusiones principales del estudio, que algunas ya te las he dejado entrever con los resultados previos, y es que este innovador estudio del MIT Media Lab expone con datos sólidos las siguientes conclusiones. Una reducción drástica de la activación neuronal con uso de la IA. Escribir con ayuda de IA, en este caso con ChatGPT, supone alrededor de un 47-55% menos de conectividad cerebral que escribir sin ayudas. Las redes neuronales, que están involucradas en pensamiento creativo, en la búsqueda semántica, en la memoria, trabajan aproximadamente a media máquina cuando los participantes delegan en la IA. Este descenso del 50% en la actividad neuronal es un signo cuantitativo del menor esfuerzo cognitivo invertido y potencialmente del menor entrenamiento del cerebro, cuando uno tiene la ayuda de la IA generativa, de un LLM. 2. Deterioro de la memoria inmediata. Un 83% de los usuarios de la IA no recordaban ni una frase de sus ensayos instantes después de haberlos escrito, supuestamente. La gran mayoría fue incapaz de citar textualmente nada de lo que ChatGPT acababa de generar para ellos. Se habían quedado en un copy-paste sin nada más. En cambio, casi todos los que lo habían escrito por su cuenta propia o con un buscador sí que podían recordar partes de su texto. Y esto evidencia que la integración en la memoria fue mucho más pobre con la IA, lo que sugiere un aprendizaje superficial. Como te decía que algunos autores decían, la dependencia de la IA perjudicó la capacidad de recuperar la información del ensayo escrito
minutos antes. ¿Qué más? Ensayos sin alma, ¿no? Lo que percibían los profesores. Los docentes que evaluaban detectaban fácilmente qué ensayos estaban hechos con IA, por esa perfección vacía. Describían esos textos, en su mayoría del grupo de la IA, como sobresalientes en lenguaje, sobresalientes en estructura y carentes de alma, llenos de frases estándares, sin toque personal. Estos ensayos obtuvieron bajas puntuaciones en contenido y originalidad, pese a su corrección formal. En palabras de los profesores, sonaban académicos y profundizaban más en el tema que otros, y sin embargo le daban más valor a la individualidad, a la creatividad, que a esa perfección objetiva, por lo que recibieron al final peores notas en el contenido. Y esta apreciación cualitativa confirma que los textos producidos con una IA, si bien son impecables, tienden a una cosa genérica y una falta de voz propia evidente. ¿Qué más? Cognición externalizada y riesgo de atrofia. El concepto de deuda cognitiva se hizo evidente. El estudio muestra que recurrir a la IA alivia ese trabajo mental a corto plazo. Hay menor carga cognitiva, todo es más fácil. Y sin embargo esto lleva o conlleva costes a largo plazo. Los participantes que usaban la IA terminaron con peor capacidad de memoria, con menor hábito de pensar críticamente por sí mismos y con menor sentido del dominio sobre la tarea. Se trata de un fenómeno análogo a endeudarse. Se pide prestado, en este caso se pide prestado el esfuerzo a la IA, a ese asistente digital, y luego lo pagas con habilidades debilitadas. Los autores de hecho mencionan explícitamente esa disminución de la indagación crítica, hablan de la vulnerabilidad a información sesgada, a menor creatividad, como posibles consecuencias de esa deuda. En términos muy llanos, usar mucho la IA puede atrofiar el músculo cognitivo de las personas que aprenden, del estudiante, una advertencia respaldada aquí por datos empíricos. ¿Qué más? La importancia del orden de la integración de la IA. Los hallazgos de esa sesión 4 son claves. Cuando se analiza ese intercambio de condiciones, se observa que meter la IA después de un periodo de trabajo sin ella puede ser beneficioso, mientras que a la inversa, quitar la IA cuando tras haberse acostumbrado a ella, pues eso resulta muy problemático. Los participantes que pasan del cerebro a la IA en esa sesión 4 tenían un pico de activación cerebral en todas las bandas, un alto compromiso cognitivo, una alta atención, y produjeron ensayos mejores que combinaban sus ideas previas, criticadas, complementadas con las ventajas de la IA. En cambio, los que venían de la IA y pasaban al cerebro presentaban una actividad neuronal muy baja, un 47% menor en las bandas alfa y beta respecto al caso contrario. Y fíjate, tendieron a reutilizar ideas limitadas y genéricas, mostrando una baja profundización en el tema. Es como si se hubieran quedado con menos recuerdos. Muchos de estos admitieron que sin ChatGPT se sintieron perdidos o con una página en blanco que no sabían hacer. Y esto refleja claramente ese efecto de la deuda cognitiva acumulada en el tiempo. La IA les había resuelto tanto que su capacidad para afrontar la tarea solo se vio mermada. Como analogía, es la diferencia entre usar la IA como un andamiaje después de haber construido la base versus usarla como la muleta desde el inicio y luego intentar caminar sin ella. Otra conclusión importante, fijaros, el desempeño comparativo global. A lo largo de las 4 sesiones, 4 meses, acuérdate, el grupo que solo usaba el cerebro acaba superando a los otros grupos en todos los niveles evaluados, en las métricas neuronales. Más activación, más conectividad. En las métricas lingüísticas, textos más variados, con más profundidad de contenido. En las calificaciones de calidad, y es que sus ensayos fueron los mejor valorados por humanos y también los mejores evaluados por el juez con IA. El grupo buscador se mantuvo intermedio. Por su parte, pues parecía que daba una ventaja y bueno, se quedaron en un punto intermedio permanentemente. Esto sugiere que los beneficios iniciales de la IA no se traducen en una mejora a largo plazo, sino más bien te diría que todo lo contrario. Los que no la usaron aprendieron y mejoraron más con cada sesión. Hubo un progreso en su habilidad de escribir, en su proceso de aprendizaje y también en su confianza, mientras que los que dependieron de la IA no mostraban una mejora sustancial.
y, como hemos dicho antes, empeoraban en algunos aspectos. Por ejemplo, continuaron recordando poco de los ensayos. Se habían quedado sin memoria además, y esta conclusión refuerza la preocupación de que una adopción indiscriminada de la IA generativa en la educación podría erosionar lentamente unas destrezas, unas habilidades que son fundamentales en los estudiantes para estudiar. En definitiva, el estudio yo creo que pinta un panorama claro. Las herramientas de IA en su estado actual son poderosas y tienen un lado oscuro en términos cognitivos, que hay que gestionar, hay que ser conscientes de ellos, y qué bien que hay estudios como este para hacerlo. Imagino que algo parecido pasó cuando los monjes copistas dejaron de copiar a mano los libros y llegó a la imprenta. Facilitan la tarea, pero pueden degradar el aprendizaje si se usan como un mero atajo. Como indican los autores del estudio, estos hallazgos, que son preliminares, fijaros que este artículo ahora mismo, en junio de 2025, es un preprint que todavía no tiene revisión por pares, que debe explorarse más a fondo, sin embargo constituye una llamada de atención sobre cómo la inteligencia artificial afecta al proceso de aprender y al proceso de crear. Y todo ello con unas limitaciones que los propios autores ponen encima de la mesa. Los autores reconocen que esta investigación tiene que tener en cuenta, primero, que es una muestra muy reducida y muy poco diversa. Eran 54 personas finalmente, y como te decía, todos estudiantes universitarios de grado o posgrado del área de Boston. Además, un tamaño relativamente pequeño, muy focalizado geográficamente, probablemente con unos índices parecidos en todo, y faltaba incluir personas de otras edades, perfiles educativos diferentes, profesionales versus estudiantes, los que eran estudiantes y antes habían sido profesionales, otras culturas. Es decir, que esto limita muchísimo poder generalizar estos hallazgos. Los resultados pueden variar con poblaciones distintas, quién sabe, por lo que sería importante replicar el estudio con muestras más amplias, heterogéneas. Otra limitación es que se usó un único modelo de IA. Todo se hizo con ChatGPT 4. ChatGPT 4. Si bien es una de las IAs más avanzadas en 2025, los autores señalan que no se puede asegurar que con otros modelos o en futuras versiones o con distintas configuraciones los efectos sean idénticos. Quizá un LLM diferente, tipo Perplexity u otro, pues produce impactos diferentes en el usuario, quién sabe. De hecho, dicen que sería valioso contrastar en el futuro varias IAs o permitir al usuario elegir su IA preferida para ver si los patrones de deuda cognitiva persisten independientemente de la plataforma. También una limitación frente al contexto específico de la tarea. ¿Por qué? Pues porque la tarea investigada fue escribir un ensayo académico muy breve, 20 minutos, y esto involucra ciertos procesos cognitivos, la redacción, que puede no ser representativos de todas las actividades educativas de aprendizaje que hay. De hecho, los autores lo que dicen es, oiga, que es que las conclusiones solamente se pueden aplicar a este contexto de escritura en entorno de aprendizaje y puede no aplicar a otras tareas, por ejemplo, a la resolución de problemas de matemáticos, a la programación asistida. No, dicen aquí no. Habría que explorar si hay fenómenos similares o no de dependencia, de disminución cognitiva en otros dominios del uso de la IA. Asimismo, ellos dicen que fue un estudio corto, 4 sesiones, 4 meses, se evaluó el efecto longitudinal y le falta, sin embargo, un largo plazo en retención del conocimiento, en memoria, en creatividad futura, algo que ellos sugieren que se investigue en trabajos posteriores, tener esa longitud de estudio más ampliada. Además, hablan que el diseño experimental y las medidas adicionales es una limitación sin el protocolo hizo que no se subdividiera la tarea de escritura en distintas etapas. Ideación, borrador, revisión, ¿no? iban al total, al entregable final. De hecho, hay otros estudios que sí que tienen en cuenta, como el que hicimos nosotros, que haya distintos entregables paso a paso para poder medir paso a paso. ¿Quién sabe? Quizá en la generación de ideas versus en la mera corrección afecta más o menos, no se sabe. Tampoco se consideraron modalidades de IA más allá de texto. En futuras investigaciones, los autores dicen que se podrá probar asistentes multimodales, con voz, con imagen. Y en cuanto a medidas neurofisiológicas, el enfoque, claro, estuvo muy limitado a la conectividad de electroencefalograma y no se analizó la potencia espectral, que es la intensidad de las ondas de la región del cerebro,
lo cual podría aportar otro tipo de información sobre la eficiencia, mejores medidas neurológicas, mejores resultados. De hecho, ellos mismos proponen en el futuro utilizar técnicas complementarias como el fMRI para mapear con mayor precisión qué áreas cerebrales se ven afectadas por el uso de la IA en tareas cognitivas. Al final, todo esto suma y acaban también diciendo que este estado de los hallazgos es muy preliminar. Y dicen que, claro, este trabajo se ha publicado ahora mismo, como te decía, como un preprint, que no tiene revisión por pares, que sus conclusiones tienen que ser tomadas con mucha cautela, esto lo dicen ellos mismos, y vistas como exploratorias, no definitivas. Es decir, que la prensa no debe decir que esto es la norma general. Ellos lo dicen, aunque la prensa se ha liado con titulares grandes. De hecho, ellos enumeran varias vías de investigación futura, como incluir más participantes, más diversidad, probar con distintas IAs, examinar efectos a largo plazo, ver la creatividad, la fluidez, incluso abordar ese coste energético de usar la IA. Un punto curioso, ¿eh? Fíjate, mencionan que cada consulta ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Esto ya sabes que recientemente Sam Altman lo ha publicado, si quieres te doy luego la información, y a pesar de todas estas limitaciones, el estudio, yo te diría, oye, ofrece una primera versión crítica con una evidencia empírica sobre un tema que todos nos preguntamos, de mucha relevancia, viene a, yo creo que, reafirmar y a validar lo que muchos pensábamos que era la hipótesis, y yo creo que es muy relevante. Muy relevante. De hecho, fíjate, me atrevo a, con todo esto que te he contado, ir a una parte 100% mía para explicarte, después de haber repasado todo esto con detalle, por qué pienso que este estudio no demuestra que la IA nos hace más tontos, como dice la prensa. Y te hago un pequeño spoiler, y es que el propio artículo lo reconoce en su hallazgo principal, que esto es un cambio en la forma de procesar la información, no es una merma irreversible de la inteligencia. De hecho, hacer un titular de lo contrario es como mínimo una extrapolación indebida. Vamos a quedarnos aquí. A continuación, mira, te voy a contar cómo lo veo. 1. Menos actividad, menos activación del cerebro no equivale a menos inteligencia. El estudio registra una disminución de conectividad del electroencefalograma en quienes usan ChatGPT frente a los que no lo usan. Pero una conectividad más baja no implica un deterioro cognitivo, puede reflejar eficiencia neuronal. Por ejemplo, cuando una tarea se externaliza, que es el concepto de neuronal efficiency, esto es adaptación. Esto es una adaptación del medio que puede ser beneficiosa. De hecho, los ensayos generados con IA obtienen mejores puntuaciones en gramática y en estructura, aunque sean percibidos como sin alma, es verdad, lo que muestra que esa capacidad de producir un texto coherente permanece. 2. Rendimiento funcional intacto y a veces superior. Fíjate, el grupo que usa la IA completa los ensayos un 60% más rápido y con menos errores formales. Eso no es ser más tonto. Esto es redistribuir la carga cognitiva hacia la herramienta. La gran carencia se observa en la memoria inmediata, ese 83% que no recuerda nada. Eso indica que esa cognición externalizada se está produciendo. Y esto no es un declive de la inteligencia, ¿eh? No. 3. Resultados reversibles. Yo creo que dependientes del orden de uso. En esa sesión 4 nos da muchas pistas. Los participantes que primero escriben por su cuenta y que luego usan la IA muestran esos picos altísimos de conectividad, mucho mayores, y además tienen ensayos mejor integrados. Es decir, que la IA amplifica un cerebro previamente activado. Quienes hicieron el camino inverso no quedaron dañados, es decir, los que usan la IA y luego el cerebro simplemente necesitaron reactivar redes que habían usado menos. Entonces, los propios autores lo dicen, hablan de que hay un estado intermedio que no es de atrofia permanente, sino de, digamos que de despiste. Vamos a hablar de las limitaciones metodológicas, porque te decía antes, solo 54 personas, todos estudiantes del área de Boston. Esto no se puede extrapolar a ninguna otra edad, a otra profesión, a otra cultura, tampoco se puede sacar del ámbito del aprendizaje. Y es que una sola tarea de este estilo no puede darnos una medida completa. La inteligencia humana es multidimensional. Estudiar solo la redacción bajo presión no autoriza, desde mi punto de vista, conclusiones globales en absoluto.
Y fíjate que corto plazo, 4 sesiones, 4 meses, no hay datos longitudinales sobre los efectos duraderos. Las medidas del electroencefalograma nos dicen que hay una buena resolución temporal, que hay una baja resolución espacial, que no capta estructuras profundas en el hipocampo, que son cruciales en la memoria, y que una única IA pues no nos da todas las opciones. Otros modelos, prompts o dominios de conocimiento podrían dar resultados distintos. Y fíjate, por último, y esto el propio artículo lo advierte, ese deuda cognitiva, que no es un decremento irreparable, al final ellos lo proponen como que necesitamos tener estrategias mixtas, cerebro primero y a después. Y mi conclusión crítica con todo esto, fíjate, es que para desmentir los titulares facilones de la prensa es muy sencillo. El estudio muestra que usar ChatGPT cambia la topografía del esfuerzo mental, aligera la carga de trabajo, aligera la generación de contenido y desplaza parte del trabajo a la máquina. Y eso conlleva menos codificación en memoria, menos guardar aquí en el cerebro y una sensación menor de autoría. Pero esto no demuestra que el usuario pierde inteligencia. No es así. Decir que la IA nos hace más tontos está ignorando, 1, que el rendimiento formal ha mejorado. 2, que la menor activación puede ser eficiencia y no atrofia. 3, que los efectos son contingentes, reversibles y dependen de cómo se integra la propia herramienta. 4, que las propias limitaciones empíricas impiden generalizar. 5, que la lectura rigurosa invita a un mensaje mucho menos sensacionalista. Yo diría que aunque vendería menos, simplemente que la IA generativa redistribuye la carga cognitiva y nuestro reto es aprender a usarla sin perder el músculo intelectual que aún necesitamos ejercitar incluso más. Me quedaría aquí como conclusiones de este estudio. Y sin embargo, ya que estoy de corrido, no sé cuánto lleva este vídeo, esto va a ser el vídeo más largo que tengo en el canal, yo creo. Para terminar, que vengo hoy de calentón, quiero compartirte una reflexión, casi no me queda voz, y una reflexión a la vista de la lectura de este artículo, de la experiencia que tengo midiendo e investigando también sobre el uso de la IA, y esta reflexión al final la quería trasladar a los estudiantes que he terminado ahora un máster con ellos como estrategias de integración de la IA con una base crítica. Y fíjate, ¿qué propondría yo? Propondría lo primero fomentar ese esfuerzo propio en primer lugar y luego la IA. Una conclusión clara que saca es que conviene retrasar e introducir la IA hasta que el alumno haya realizado un trabajo cognitivo personal preliminar. ¿Y esto qué es? Es muy sencillo. Esto puede traducirse en prácticas, como primero pedir a los usuarios, a los estudiantes, que usen su propio esquema, que hagan su borrador, que escriben su draft y luego que usen ChatGPT para refinar el texto, para complementarlo, para mejorarlo, para mejorar la calidad, y de esta manera se asegura que hayan activado sus neuronas, que elaboran sus ideas propias, que luego consoliden el aprendizaje y que cuando ya recurren a la IA, pues al final, fíjate, están usando una estrategia mixta, cerebro primero, IA después. Los resultados muestran que así se puede aprovechar lo mejor de ambos mundos. De nuevo volvemos a un punto medio. El estudiante ya comprende y recuerda el tema y luego la IA puede ayudarle a pulirlo, a ampliarlo, a reemplazar parte de su pensamiento, complementarlo, negarlo, criticarlo. Y esto coincide con ese patrón de los que usan el cerebro y luego la IA observado que fue el más positivo. ¿Qué más te diría? Usar la IA como una herramienta de apoyo y no de sustitución. Esto es importante. Creo que tenemos que inculcar la idea a los estudiantes de que ChatGPT y otras herramientas son asistentes, son copilotos para mejorar la productividad y no son muletas para evitar pensar. Por ejemplo, en vez de pedirle a la IA que escriba el ensayo completo, se le puede pedir cosas específicas de ello. Y en cualquier caso, siempre tenemos que ser responsables de lo que acabamos escribiendo, decir que es nuestro. Somos responsables de ello, no fue ChatGPT, fuimos nosotros. De hecho, fíjate, esta táctica que te decía, algunos estudiantes del estudio ya la usan. Uno decía que solo lo usó, como te decía antes, para dar buenas frases de transición o para chequear la gramática y que todo lo demás había salido de su cabeza. Y este es un buen modelo de uso de la IA, yo creo, y es que la IA te hace de coach, de editor, te complementa, mientras el contenido principal es tuyo, la IA te ayuda. Y así la carga cognitiva central sigue recayendo en la persona, lo que mantiene activo ese proceso de aprender, ese proceso de memorizar. Otra propuesta que te haría sería promover la conciencia y la metacognición sobre el uso de la IA.
Los estudiantes tienen que ser conscientes de los riesgos de dependencia. Tenemos que hacérseles partícipes de ello. Tenemos que explicarles los hallazgos, como los de este estudio, para que entiendan mejor por qué no deben dejar todo el trabajo a ChatGPT. Si comprenden que si siempre copian de la IA, su cerebro se volverá más perezoso, más torpe y recordará menos, quizá estén más inclinados a usarla con moderación, con crítica, a incluir reflexiones post-uso, como las entrevistas que hicieron los investigadores. De hecho, podría incorporarse esa misma técnica en el aula. Tras una tarea con IA, discutir cómo se sintieron, cómo recuerdan, cuánto recuerdan, si creen que aprendieron algo o no. Y esto yo creo que ayudaría a desarrollar esto que llamamos la metacognición, el ser conscientes de ello. Y ayudaría a frenar una adopción pasiva y en esencia ayudaría a educar en el buen uso de la IA. Además, les propondría ejercitar habilidades complementarias. Dado que la IA tiende a cubrir lo fácil, la información, la estructura, yo creo que los profesores tienen que enfocarse en evaluar y en entrenar habilidades que la IA no da, la capacidad crítica, la creatividad. Eso es lo que hago yo. Por ejemplo, centrar parte de la calificación en la originalidad, en la perspectiva personal, en la capacidad de análisis. Estas partes donde un estudiante tiene que aportar lo suyo y que, como te he contado, esto flaquea cuando lo genera la IA. Asimismo, practicar deliberadamente técnicas de retención de memoria, por ejemplo, después de usar ChatGPT para obtener información, pues pedirle al alumno que lo cierre y que trate de escribir de memoria lo aprendido, o que elabore mapas conceptuales sin mirar la respuesta. Yo creo que estas dinámicas obligan a transferir lo que se ha generado por la IA a la mente del alumno. Es como copiar lo que te han contado, evitando que esto se quede en externo y sin uso. ¿Qué más? Ayudaría a incentivar la comprobación y la participación activa. Evitar la sobreconfianza. Cuando se usa la IA, que sea de forma interactiva y no acrítica. Por ejemplo, si ChatGPT propone 3 argumentos, el estudiante puede verificar cada uno, busca fuentes breves, elige cuál le convence más, aporta su ejemplo, su visión crítica para complementarlo. Es decir, no copiar, pegar directamente, sino tratar la salida de la IA como un input a evaluar, que esto mejora muchísimo. De hecho, esto mantiene el pensamiento activo y también se puede instar a reescribir con sus palabras las sugerencias de la propia IA. Y esto es una práctica que algunos participantes mencionaban, ¿no? Que era como ponerle su toque y evitar la homogeneidad y tener el cerebro procesando la información. Además, yo propondría separar esas fases de creación y de edición con IA. Y esto es muy sencillo, y es que es no usar la IA para todo de golpe, sino ir usándolo fase a fase, romperlo a trocitos, decidir dónde la persona aporta más y dónde la IA aporta más. Por ejemplo, primero, un brainstorming humano. Luego, usa ChatGPT para complementarlo, para explorar ideas adicionales que uno no ha considerado, o incluso para ver contraejemplos. Y luego después escribes el borrador sin IA. Y luego te vas de nuevo a la IA y le pasas a ChatGPT para que te lo corrija y te haga sugerencias de mejora, corrección de estilo, etc. Y este flujo de trabajo, IA no IA, obliga a que la estructura cognitiva venga de la persona, venga del estudiante, y que la IA actúe como un refinador al final, como un copiloto. Y así se minimiza el riesgo de que el estudiante desconecte mentalmente, puesto que ya tuvo la ayuda con la IA. ¿Qué más te diría? Un uso supervisado de unos límites muy claros. Esto es fundamental. En un entorno de educación hay que establecer reglas de uso. Por ejemplo, permitir ChatGPT, yo lo permito en mis clases, en mis tareas, sin embargo, tras cierta etapa, o limitar cuándo y de qué manera se va a usar y qué van a tener que responder a partir de ese texto. Quizá usando verificadores, quizá usando reflexiones críticas y exposiciones para ver qué han memorizado, fomentar que los estudiantes expliquen cómo han usado la IA en cada trabajo. Yo esto lo hago y funciona muy bien, te explican su prompt, su línea de pensamiento, y esto, pues al final, lo que hace es que te ayuda a tener un registro honesto y reflexivo del rol de la IA en el proceso. Si un alumno tiene que confesar, oye, copiate el párrafo de ChatGPT, pues quizá la próxima intente hacerlo distinto. Igualmente, los docentes creo que tenemos que pedir versiones intermedias, por ejemplo, entregar el esquema inicial o escrito a mano, en las notas propias, que se ha negado o que se ha contrastado. Todo esto es parte del proceso. Y también te diría diseñar tareas que mitiguen que se trivialice por la IA. Yo creo que a nivel curricular los profesores
tenemos que ajustar el tipo de ejercicios que hacemos. Yo lo vengo haciendo ya, este es el tercer año que lo hago, y que la IA no es capaz de responder a las cosas porque pido una reflexión crítica, pido una personalización que no es capaz de dar la IA. Y eso es fundamental cuando hablamos de proceso de aprendizaje, que es poner al alumno como en el centro de lo que se está generando. Y de hecho, también fomentar trabajos cooperativos. Mis estudiantes participan siempre en equipo, con debates en vivo, con presentaciones orales, con trabajos en los que yo voy supervisando y voy dando feedback constante para que vayan demostrando su entendimiento más allá de un texto que está escrito en la IA. Y todo esto obliga a que la IA sea un apoyo y que no sea la solución. En resumen, yo fíjate, te diría que la idea, hablando de la IA, no es prohibir el uso de la IA como algunos sugieren, ni mucho menos en educación. Para mí sería poco realista y privaría de sus beneficios. Es como prohibir los bolis hoy en día. Yo opto por integrarla de forma inteligente para que potencie el aprendizaje en vez de reemplazarlo. Y como dicen los autores, yo creo que tenemos que lograr un equilibrio donde la eficacia inmediata de una herramienta vaya de la mano con una autonomía cognitiva del alumno. Esto me gusta mucho porque para ello yo creo que no hay que apresurarse a meter ChatGPT en cada tarea a lo bruto, sino asegurar primero que el estudiante desarrolle sus propios músculos y luego la IA debe ser vista como un amplificador, un aumentador de las capacidades humanas. Y nunca como un sustituto, nunca, nunca. Usada en el momento adecuado, usado en la medida adecuada, puede aliviar la carga en aspectos mecánicos, incluso complementar y mejorar y dar una retroalimentación rápida sin que esto signifique dejar de ejercitar la mente. La evidencia de que este estudio sugiere que un enfoque pedagógico prudente sería el de un aprendizaje híbrido, o yo lo llamo mejor aumentado, ¿no? Ellos lo llaman híbrido, para mí es aumentado, es aprender a veces por tu cuenta, a veces con IA e irlo combinándolo con tecnología y sin tecnología. Yo creo que va a ayudar a consolidar habilidades cognitivas fundamentales y va a ayudar a introducir el uso correcto de la IA, el uso responsable de la IA. Y esto nos va a ayudar a enriquecer, a perfeccionar, enseñando al alumno a colaborar con la IA de forma crítica. Pronto vendrán agentes y tenemos que hacerlo. Y así, solo de esta manera creo que evitaremos crear una generación de estudiantes dependientes, con un pensamiento atrofiado, que no sepan usar su tecnología de su época y que tengan un criterio propio y que tengan una capacidad de aprendizaje continuo, incluso en esta era en la que todo se puede automatizar. Yo lo hago en mis clases, como te digo, desde el año 2023, con muchos experimentos, poniendo el foco en los alumnos, y los alumnos me agradecen y reconocen ese esfuerzo. Primero, de permitirles usar la IA. Segundo, de ayudarles a usarla de la mejor manera posible, con técnicas para un uso correcto. Y tercero, haciendo un uso responsable. Yo le doy mucho la brasa a mis alumnos en que no copien, en que usen la IA para su beneficio y que la usen con esa responsabilidad de no usar el copia y pega, sino de complementarla, mejorarla, de ayudarles, de ser un coayudante, un copiloto de su aprendizaje. Esta para mí es la clave y esta ha sido mi reflexión final. Me ha quedado que un vídeo larguísimo. Si has llegado hasta aquí, a lo mejor te había merecido la pena leerte las 200 páginas del estudio, pero ya que me lo había leído y he tomado aquí mis notas, he dicho, te lo cuento todo y ya pásalo tú a 2X o quédate solo con las conclusiones.